a esta hora estemos un poco dormidos y puede que más adelante en el día se animen y puedan ver entonces y ver los temas principales de estas reacciones. Bien, entonces ya vamos a abrir el Chemsketch para tenerlo por aquí. Entonces, eso de epóxido, creo que lo hemos visto por allí en algunos ejemplos o algunas reacciones o oxaciclopropanos. Vamos a ver cómo lo podemos dibujar. Aquí tenemos un ciclopropano y simplemente le colocamos el oxígeno, ¿sí? Dice que faltan 10 minutos. Vamos a avanzar un poquito en el dibujo. Entonces tenemos, este sería uno de la tarea, claro, con sustituyentes. La tarea que vamos a hacer ahorita, luego del receso, vamos a quitarle esto de aquí, un momentito. Miren que si yo hago este tipo de dibujos, no estoy considerando estereoquímica, ¿sí? Entonces, si yo introduzco descriptores estereoquímicos, entonces se esperaría de que igual en las respuestas de los productos de las reacciones, entonces tendríamos que considerar estereoquímica, ¿sí? Esto tiene que ver con uno de los temas de la tarea, y vamos a dibujar el otro. Tenemos un ciclo pentano y le he colocado aquí el epóxido, ¿sí? Entonces, estos son los dos. Yo espero que lo dibujen de esta forma, por si hay algún problema de los códigos Mail, no lo creo, revisé y no creo que haya mucho problema. Bien, entonces tenemos el epóxido. ¿Y por qué apertura? Ustedes recordarán cuando veíamos ese tema de los cicloalcanos, que un ciclo de 3 está sumamente, por decirlo así, muy tenso, tiene mucho estrés, porque recordemos que los carbonos se sienten muy cómodos cuando los ángulos de enlaces son los ángulos tetraédricos de 109.5, pero aquí estaríamos obligando al pobre carbono a tener unos ángulos como un triángulo de 60. Claro, eso sería imposible, ¿no? Ya recordamos de que en realidad esta molécula no es un triángulo perfecto y los ángulos, los orbitales se acomodan de tal forma de que tengamos un ángulo mucho mayor de 60 grados. Pero vale la comparación para tener una idea del estrés al que está sometido esta parte de la molécula. Entonces tenemos, por decirlo así, un ciclo que está a punto, que en cualquier momento, teniendo la oportunidad, se libera de esta tensión, ¿sí? Bien, entonces a esto va lo de la apertura. ¿Qué significa apertura? Apertura significa esto, ¿sí? Se abrió el ciclo, o se puede abrir por acá también, ¿sí? Entonces, a eso vamos con lo de la apertura. Entonces, como muchos ejemplos en la química, hay medios diferentes. Por un lado tenemos el medio ácido, o sea, se da la apertura en presencia de una abundancia de hidronios, ¿sí? Y por el otro lado tenemos la apertura en medio básico, ¿sí? Entonces, a la final tenemos igual apertura, pero el mecanismo es diferente porque
En este caso, acá tenemos una abundancia de hidrógenos y acá no tenemos hidrógenos y es un ambiente más básico, ¿sí? Entonces, vamos a empezar por ver la apertura en medio ácido. Miren que el producto podríamos empezar mirando el producto que sería el epóxido abierto. En este caso tenemos como nucleófilo agua, pero igual podríamos tener como nucleófilo un alcohol, ¿sí? Vamos a ver qué pasa con el agua. El producto sería un glicol, ¿verdad? Bien, entonces, en lo primero, como ustedes recordarán, en un ambiente ácido, si tenemos un oxígeno, lo primero sería protonarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una abundancia de hidrógenos, o sea, una abundancia de hidrógenos ácidos. Aquí tenemos un oxígeno básico, entonces, por lo general, lo protonamos. Entonces, eso sería el primer paso, una protonación. Miren que esa protonación hace todavía estos carbonos más electrófilos. Recordemos que estos carbonos están unidos a oxígenos y ese oxígeno es electronegativo y hace de que estos carbonos sean ácidos. Y si incluimos una carga positiva en ese oxígeno, todavía estos carbonos tienen más ácidos porque este oxígeno, que es el electronegativo, soporta una carga positiva y hace entonces que estos carbonos estén sufriendo más de la retirada de la densidad electrónica del oxígeno, porque él tiene una carga positiva, ¿no? Entonces, son carbonos ácidos. Tenemos ¿qué base por allí cerca? Tenemos el agua, recordemos que es un medio ácido acuoso. Tenemos el agua, ataque a uno de los dos, apertura del epóxido, y por último, la desprotonación para dar el producto. Y aquí tenemos el equilibrio. En cuanto al básico, miren igual el producto, solamente que aquí está expresado como forma de sal. ¿Sí? Entonces tenemos el equilibrio ácido-base con el agua del medio. ¿Sí? Están estos dos, aquí, simplemente lo resumen como ataque nucleofílico sobre el carbono menos sustituido. Ataque nucleofílico de la base, en este caso es el hidróxido. Recordemos que es un medio básico. En el medio ácido era la molécula de agua. Aquí tenemos tanto el agua como el hidróxido, pero el hidróxido es mucho más básico, mucho más nucleófilo. Ataca entonces los carbonos electrofílicos y tenemos entonces el producto formado. Un momentito, a ver. Aquí quise colocar esta observación. Dice, en general los éteres son compuestos poco reactivos, empleados en muchos casos como disolventes inertes. Esto contrasta con la importancia de reactividad que tienen. Sí, o sea, esta observación es que los éteres son poco reactivos, pero en este caso las características de esta molécula de alta tensión hace de que este tipo de éter sean muy reactivos. Bien. Este es un mecanismo bastante sencillo. He tomado del weight estos sí, esto está tomado del weight. Aquí tenemos los grandes consejos, siempre el weight que está colocando consejos. Yo creo que ya se va a cortar, así que vamos a, ¿qué hora es? 8:37, ¿qué les parece si reanudamos en 5 minutos? O sea, a las 8:44, ¿sí? Entonces, a las 8:44 para ver esta explicación que da el weight del mismo mecanismo y que nos interesa para desarrollar la práctica de hoy. Entonces, vamos a dar 5 minutos
Y por favor regresen para que no se atrasen con las prácticas y no se les acumule. Es bastante sencilla. Entonces, nos vemos en 5 minutos, 8:44. Sincronicen los relojes. Bien, una preguntita, a ver quién me comenta por allí. ¿Cómo les va a ustedes con el manejo del Microsoft Meet? Bien. Sí, muy bien. Ok. Sí, quería saber, a ver si para la próxima semana o dentro de un par de semanas hacemos algún tipo de aula en Meet también para utilizar, por ejemplo, las opciones de OneNote. ¿Ustedes utilizan OneNote para tomar apuntes también? De mi parte, no. 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 Yo tampoco utilizo poco OneNote, pero sí entiendo que les favorecería bastante a estas alturas aprender a utilizarlo, ¿sí? Es lo mejor para tomar apuntes y ese cuaderno que yo les hablo de que deberían tener, yo creo que una de las mejores formas sería tenerlo electrónicamente como un cuaderno de OneNote, ¿sí? ¿Alguno utiliza OneNote con Meet? Abraham, ¿sí? ¿No? ¿Ibas a decir algo? Es que me uní a la reunión, profe. Ok. ¿Ninguno utiliza OneNote? ¿Alex? Profe, cuando dice Meet se refiere a Teams. Sí, sí, disculpen, Microsoft Teams. Sí, empecé mal la pregunta. Microsoft Teams. Yo sí lo he utilizado, profesor. ¿Cómo? Yo sí lo he utilizado, pero no lo hago constantemente. Ok. Yo creo que con tantas tareas que ustedes tienen, me refiero a tantos compromisos y están dando tantas químicas, yo creo que una de las formas que ustedes tienen a disposición, la mejor herramienta, porque yo asumo de que la mayoría de sus clases son virtuales. Entonces, la mejor forma de tomar apuntes que ustedes tienen con una computadora a mano, también se puede por medio del celular, solamente que habría que ser mucho más diestro, sería por medio del programa OneNote. Sí, entonces, Antonio, ¿ibas a decir algo, Antonio? No, nadie lo utiliza aparte de Melanie. Sí, por ese lado era mi interés de introducir algún tipo de clase en Meet, aunque nosotros tenemos los recursos con la plataforma, en Meet podríamos tener algunos otros recursos y hacer la clase un poquito más
Vamos a intentarlo. Vamos a ver si no es la próxima semana la otra y experimentamos. Y yo no utilizo mucho OneNote, sé poco de OneNote, pero pensé que alguno por allí tenía la experiencia. Si buscan por allí información, no hay nada que se lo gane. Tiene todas las facilidades para tomar todos los apuntes que ustedes quieran en una clase virtual y con toda, incluso ya estuve viendo que tiene algunos, ¿cómo le llaman en español? Los add-ins para dibujo de estructuras químicas. Entonces, vamos a ver si, para que tengan otra herramienta disponible, y si no la saben utilizar, aquí podríamos aprender, porque yo tampoco utilizo mucho OneNote, pero sí les repito, es muy versátil. Bien, somos 38. Estábamos viendo lo de la apertura de los epóxidos. Entonces, en esta gráfica tomada del weight, miren que aquí están los dos caminos. Apertura en medio ácido, apertura en medio básico, ¿sí? ¿Cómo lo identifico? Porque aquí hay un hidronio. Entonces, lo que me recuerda que es en medio ácido, ¿sí? Y acá veo un alcóxido y me recuerda entonces que es en medio básico. Bien, miren que aparte de lo que habíamos visto, que era simplemente en un medio acuoso, ya tenemos la presencia de un alcohol, ¿sí? Entonces, el producto sería diferente a un diol. Claro, miren que en los dos productos tenemos que permanece el oxígeno inicial del ciclopropano, como un hidroxilo, y el alcohol que forma en nuestro éter está introducido en uno de los dos carbonos ácidos. Bien, ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cuál es la diferencia aquí entre las dos reacciones? En la anterior no había problema porque el nucleófilo era agua, pero aquí tenemos entonces ya la presencia de alcoholes. A ver, ¿qué diferencia ven ustedes en los dos productos? ¿Quién me comenta? ¿Qué diferencia ven en los dos productos? El carbono en el que se introduce. El carbono, ¿verdad? Ya habíamos visto que hay dos carbonos. Miren que el ejemplo es más complejo que el ejemplo simple que habíamos visto al principio, porque eran dos carbonos ácidos poco impedidos, pero aquí tenemos dos carbonos y en un medio ácido el ataque es a un carbono diferente que en un medio básico. Entonces, de aquí ya tenemos que hacernos otra pregunta. ¿A cuál de los carbonos ataca el nucleófilo en un medio ácido y a cuál de los carbonos ataca el nucleófilo en un medio básico? En ácido es al más sustituido y en básico al menos sustituido. Sí, ¿verdad? Entonces, miren que ya eso sería una conclusión que nos ayudaría entonces a predecir el producto de una reacción, en este caso una apertura de un epóxido. En medio ácido el ataque se da al carbono más sustituido y en el medio básico al carbono. Ese es un análisis inicial, ¿verdad? Entonces aquí en esta gráfica tomada del weight, ya se me... Vamos a reducirlo. Tomada del weight, tenemos el análisis de por qué sucede todo esto. Vamos a ver aquí el análisis que hace en condiciones ácidas. Miren que esto que está aquí no es que sucede de esa forma, es una forma de ayudar a entender el por qué se da el producto, pero no necesariamente, hay que tener cuidado con eso, no necesariamente se da de esa forma. Dice,
En condiciones ácidas, el alcohol ataca al epóxido protonado. Miren que en condiciones ácidas tenemos un alcóxido protonado a diferencia que en condiciones básicas. Dice, podría parecer que el alcóxido atacaría al carbono menos impedido porque tenemos ya eso en la mente. Las dos se podrían interpretar como un mecanismo SN2, pero no es así en una de las dos. Vamos a ver qué dice en medio ácido. Dice, pero esto no es el caso. En el epóxido protonado hay un balance que actúa entre la tensión del anillo y la energía que cuesta colocar alguna carga positiva en los átomos de carbono. Podemos representar, aquí lo dicen, dice, esta comparación de carga positiva dibujando la siguiente forma resonante, pero claro, recordemos que las formas resonantes, las reglas de dibujar las formas resonantes no van de acuerdo a esto, por eso pues no me gusta mucho este ejemplo, pero si lo toman para ayudar a entender por qué pasa, entonces les va a servir, ¿sí? Bien, entonces tendríamos aquí como que si se podría entender por qué en medio ácido el nucleófilo ataca al más sustituido, entendiéndolo desde el punto de vista de la distribución de carga. Es como si se formara un carbocatión positivo, que sería un carbocatión en este caso terciario, y sería bastante estable y ayudaría a estabilizar la carga positiva en el carbono. Recuerden que este carbono es sumamente ácido porque está unido a un oxígeno y a la vez está protonado ese oxígeno, ¿sí? Entonces, esto ayuda a entender por qué ese carbono es el carbono atacado por el nucleófilo, porque uno hubiese pensado que era más fácil atacar al carbono menos sustituido, ¿sí? Si lo usan de esa forma, le va a servir. Bien, aquí siguen hablando de las estructuras. Vamos a ver qué dice el weight. Dice los consejos sí, es lo mismo que estamos viendo allí. ¿Qué pasa en condiciones básicas? Vamos a ver qué pasa en condiciones básicas. Dice, en condiciones básicas, el ion alcóxido simplemente ataca al átomo de carbono menos impedido en un desplazamiento SN2, ¿sí? Entonces, tenemos el ataque del nucleófilo al carbono ácido y la salida del grupo saliente, que en este caso es el oxígeno del alcóxido, ¿sí? Y por último, la protonación del oxígeno alcóxido, ¿sí? Bien, recordemos, aquí sí mencionan el mecanismo SN2, así que ahora la pregunta sería, si es un mecanismo SN2, entonces, ¿qué implica con la estereoquímica? Todas esas preguntas tienen que hacérselas, ¿no? Si este es un ataque SN2, ¿qué pasa con la estereoquímica en un ataque SN2? ¿Quién se recuerda por allí? Entonces, esas son las preguntas que tienen que hacerse. Por ejemplo, acá, ¿qué pasa con la estereoquímica cuando en el ataque se da en el carbono más sustituido? En este caso, por eso no me gusta mucho esta imagen, pero esto ayuda a recordar la distribución de carga. Pero como no es el mecanismo, quizás tengamos que verlo también más como un ataque SN2. Entonces, ¿qué pasa con los ataques SN2? Con la estereoquímica. Allí les dejo la pregunta porque es quizás la pregunta clave en la resolución de la práctica en la tarea, ¿no? Bien, entonces vamos a ver la práctica de hoy que vamos a hacer en la clase. Es mucho más sencilla.
como para prepararnos para la segunda práctica. Entonces vamos a... Bien, aquí tenemos entonces la práctica. La práctica cierra al final de la clase. Vamos a tomar entonces lo que queda de las horas para hacer esta práctica y si pueden empezar la tarea. La ventaja es de que estamos aquí, podemos discutir, podemos tener ayuda. No sé cómo están ustedes hoy, estresados o tienen poco tiempo. Veo que no hay mucha gente en clase. Sí, es que después de esta hora tenemos parcial, profe. Ah, pero bueno, bien. Entonces, lo que podemos hacer, porque muchas veces en nada sirve este tipo de tensión, ¿para cuándo podemos tener las prácticas? ¿Quién me habló por allí? ¿Quién me comentó del Profesor, la puede tener para el lunes, así da tiempo de si hay alguna pregunta, se la hacemos el lunes. Sí, para el lunes? lunes un poco después de la clase. Por si acaso tenemos alguna duda, nos la puede resolver. Ok, entonces vamos a ver. Las dos primeras la podemos dejar para, digamos, para el domingo en la noche, que no tienen ningún tipo de... Y la última, quizás entonces podría ser para el lunes, ¿no? Entonces vamos a ir modificando eso y ahí les dejo entonces el tiempo restante. Pues déjenme, yo ya entonces daríamos por terminado la clase. Y voy a ir modificando las fechas de las prácticas, ¿sí? Un momentito. Bien, allí dejé las tres prácticas para el domingo en la noche y recuerden que solamente es un problema que tienen que hacer, o sea, un problemita y tiene que ver con, con lo que acabamos de ver. Ya no les quito más tiempo, el tiempo restante hubiese sido entonces para hacer las prácticas y nos veríamos entonces la próxima clase, ¿sí? ¿Listo? Ok, profe, chao. Chao, que les vaya bien en el parcial. Muchas gracias, profesor. Gracias. Gracias, profe. Chao, Chao, profe, buen día. chao, chao.
¿De qué es el parcial? Química analítica, profe. Ah, bueno, que le vaya bien, sí. Chao. Hasta luego, profesor. Chao, chao.